Muy buenas tardes de domingo. Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Freedom Health. Bueno, aquí me veis en este ángulo. Y vamos a echar un ratito hablando de la primera situación que sucede cuando nos lesionamos la rodilla, ¿no? O sea que la temática sería: me he lesionado la rodilla y ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Este capítulo lo vamos a dividir en unos 5 puntos. Y lo primero que me gustaría transmitir es que si te acabas de lesionar la rodilla o te acaban de dar un diagnóstico malo sobre tu rodilla, lo primero es que no estás solo o sola, y te invito a tomar acción, a buscar a alguien que te pueda echar una mano y que te pueda guiar, y que no dejes las cosas en manos del azar, sino que vayas con una senda clara, y que si tienes algún conocido o conocida que esté pasando por este proceso, pues que también le envíes este capítulo para que lo pueda escuchar pues en Spotify, donde va a estar subido, o lo pueda ver en YouTube. Con respecto al primer punto, ¿qué pasa exactamente cuando nos lesionamos la rodilla? Y bueno, más concretamente también voy a hablar del caso del ligamento cruzado anterior, que sería el ligamento que prácticamente más se rompe, ¿no? Si nos vamos al caso del ligamento cruzado anterior, vamos a decir que se perdería ese cinturón de seguridad que tenemos en la rodilla. ¿Qué significa eso? El ligamento cruzado anterior, como ya mencioné en el primer capítulo del podcast, es la estructura encargada de soportar la cizalla o el movimiento anterior de la tibia con respecto al fémur. Por tanto, si perdemos esta estructura, una de las primeras cosas que se van a ver afectadas es esa estabilidad antero-posterior de la rodilla, sobre todo hacia anterior. Y la tibia se va a encontrar suelta, entre comillas. Si nos hemos lesionado la rodilla de otra estructura, los síntomas pueden variar, podemos notar la rodilla un poquito más estable, pero en definitiva las cosas que vamos a mencionar ahora se ven por norma general en cualquier tipo de lesión de rodilla. Síntomas habituales: vamos a tener inestabilidad, sensación de que la rodilla no nos hace mucho caso, inflamación, dolor y atrofia. Son los síntomas principales que vamos a encontrar recién lesionados de la rodilla. Un mito que se suele tener en cuenta y que deberíamos de romper es que no siempre duele una lesión de rodilla de primeras. Si es traumática y si no se lleva ninguna estructura como el ligamento cruzado, puede doler, estilo un X de rodilla, un golpe y demás, pero hay lesiones, por ejemplo, articulares, como del ligamento cruzado anterior, que no llegan a doler, sino que es un segundo o 2 segundos de bastante miedo por el crujido que se suele escuchar, que la gente suele hablar de él como si se hubiese roto una sábana, y nada más. Hay incluso historias de deportistas y de gente no tan deportista que se ha roto el cruzado y ha seguido su vida sin darse mucha cuenta. Por ejemplo, si hablamos de mi caso, cuando yo me rompí el ligamento cruzado anterior y los meniscos, sí que es verdad que noté una incapacidad funcional desde el principio. No sé si ya era por conocimiento de causa por mi profesión, pero yo no podía apoyar el pie, por ejemplo. Pero hay gente que sigue jugando el partido, que hace sus actividades recién levantado, recién levantada, lo que sea, y solo notan pues, un cambio en hinchazón de la rodilla y demás, y pueden seguir haciendo sus cosas tranquilamente. En cuanto al punto número 2, ¿cuáles son las señales típicas que no te deberían de asustar una vez ha sucedido tu lesión de rodilla o tu lesión de ligamento cruzado anterior? Lo primero, chasquido. Tened en cuenta que vamos a acumular líquido en la rodilla mediante la hinchazón, y ese líquido puede generar una serie de adherencias, y la congruencia de la articulación, imaginaros cualquier articulación como los engranajes de un reloj, vamos a decir que se va a perder. Entonces, si cede la congruencia de esta articulación y no es tan buena, tan eficiente, es normal que haya pequeños chasquidos. También puede haber algún resalto articular de algún ligamento, trocito o algún tendón que genere esos crujidos. Puede haber también dificultad de apoyo y, como he comentado antes, inestabilidad. Son cosas normales
que van asociadas a ese periodo inflamatorio inicial que se va a dar, y además asociado a este tipo de lesiones, y si se da el ligamento cruzado más, tener en cuenta que es como si quitasen el wifi de nuestra rodilla. Entonces, a nivel propioceptivo, el cómo interpreta nuestro sistema nervioso, en qué posición estamos y qué tono muscular necesitamos para adaptarnos ante ciertos gestos, pasos en falso y actividades que requieran el movimiento de nuestras piernas y los apoyos, normalmente todo va a ir mucho más lento. Es como si las carreteras de la parte inferior de nuestro cuerpo que van hacia arriba pasasen de ser de asfalto, una autovía bien hecha, a ser de tierra o incluso a estar cortadas, para que nos entendamos. Poder andar al rato de lesionarnos no significa que estemos bien. Como he dicho antes, hay gente que se lesiona y sigue realizando su deporte por la adrenalina, porque es una situación estresante o por cualquier tipo de cosa, y no le echan cuentas hasta después que la rodilla empieza a quejarse un poquito, pero no significa que todo esté bien. Y lo que sientes hoy, y esto es una frase un poco más orientada a motivaros, las sensaciones que sentí hoy no van a marcar los siguientes 6-12 meses. Pueden mejorar muchísimo haciéndose las cosas de manera coherente. Lo único que las primeras semanas, tanto recién lesionados como recién operados, si se ha sucedido una operación entre medias, son bastante incómodas y se dan todo tipo de sensaciones muy parecidas a las que acabo de comentar. Con respecto a qué hacer en las primeras 72 horas, siempre en todos estos años han ido saliendo protocolos de todo tipo de gestión de lesiones musculoesqueléticas, y últimamente nos quedamos con el protocolo Peace and Love, se llama. Tiene un nombre curioso y con un poquito de sátira, pero bueno, todas estas letras que componen las palabras de esta frase son una regla mnemotécnica y tienen un significado. Significa que una vez que haya sucedido la lesión, lo primero que debéis hacer es proteger la articulación de cualquier estímulo que le genere daño, cualquier actividad con la que notéis que os está generando dolor en la rodilla, evitadla, protegerla por ahora. Lo segundo, elevad la articulación en la mayor cantidad de ocasiones posibles por encima del corazón, un ratito, cada vez que descanséis, e intentar estar con la rodilla estirada. Lo tercero, vamos a intentar evitar antiinflamatorios, si es posible. Vamos a tener en cuenta, aunque hablaremos en próximos episodios de manera más detallada, que la inflamación es algo positivo, es una reacción de protección de nuestro cuerpo hasta que se hace desmedida, pasadas unas 72, 96 horas. Pero los primeros días de hinchazón, de inflamación, son normales. Nuestro cuerpo está generando una cascada de respuestas buscando protegernos y sanar la articulación lo máximo posible. Por tanto, si no hay mucho dolor, si no es muy incómodo, si no es desmedida, vamos a intentar evitar antiinflamatorios, y hay otros remedios naturales que nos pueden ayudar con el tema también de la inflamación. Lo siguiente, comprimir la pierna de abajo a arriba, favoreciendo el retorno venoso, ya sea con una venda, con unas medias de compresión. Esto va a ayudar a que la hinchazón vaya bajando progresivamente. Seguimos con educación. Infórmate sobre tu caso. Si tenéis algún compañero o compañera o familiar que esté pasando por este proceso, mandadle este tipo de podcast, este tipo de información, acceder a todo tipo de canales informativos sobre este tipo de lesiones y autoeducaros en vuestro proceso. Eso os va a empoderar y os va a ayudar a gestionarlo todo mucho mejor que ir sin información ninguna e ir al tuntún con muchísimos profesionales. Vuestra salud es vuestra responsabilidad y nosotros estamos para ayudaros y para guiaros, pero cuanto más responsabilidad y cuanto más poder tomes sobre tu salud, mejor. Lo siguiente que tenemos sería la carga. Carga la articulación, mete peso en ella en función de tus sensaciones siempre, y esto te hará avanzar. Haz ejercicio en función de tus sensaciones siempre, que el ejercicio es la última letra, pero guiaros por vuestras sensaciones y vuestro cuerpo nunca os va a defraudar normalmente. Tanto si las sensaciones
empeoran durante el ejercicio o al final de hacer ejercicio, vuestro cuerpo va a estar dando una información de que algo ha ido bien o algo ha ido mal. Reguladlo después, bajad el volumen y la intensidad y progresaréis si habéis tenido una pequeña recaída. Lo siguiente, y se habla poco de ello, es el optimismo. No hay prácticamente problemas en la vida sin solución, quitando la muerte. Y esto suena un poco crudo de decir. Yo mismo he pasado por este proceso, se hace muy duro, se hace muy negro. Hay altos grados de depresión en poblaciones deportistas, por ejemplo, asociadas a estas lesiones. Todo se puede solucionar, todo se puede recuperar y solo, como decía antes, hay que tomar responsabilidad en vuestra lesión y en vuestro cuerpo y poneros manos a la obra. Lo siguiente y último que voy a comentar es la vascularización, hacer actividades cardiovasculares que os permita vuestra rodilla en este momento para mandar mucha sangre al resto de articulaciones del cuerpo y no perder capacidad cardiovascular, que es una de las primeras cosas que se deteriora. En cuanto al ejercicio, ya lo he mencionado antes, trabajad el resto de partes del cuerpo, trabajad la pierna contraria. Eso va a ayudar a mantener masa muscular y seguramente a disminuir niveles de dolor e inflamación. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que evitar, aunque esto ya lo he mencionado con el tema de la protección, tenemos que evitar poner a prueba nuestra rodilla de manera exagerada, con saltos, con gestos que requieran hacer giros, cambios de dirección. Si veis que está pasando algo que no entendéis o estáis pasando por estos síntomas que os acabo de mencionar y todavía ningún profesional os ha valorado a nivel clínico, no os volváis locos o locas y no empecéis a saltar, a girar y a hacer deportes que requieran pivotaje, porque puede ir a peor la cosa y os podéis llevar otras estructuras por delante, incluso si ya habéis roto el ligamento cruzado anterior o cualquier otra estructura. Si la sintomatología es muy aguda, notáis, vamos a decir, tope en la articulación, notáis que se hincha muchísimo, con mucho calor en la articulación y bastante dolor, acudid sin duda a que os valoren a nivel sanitario. En cuanto al diagnóstico, hay varias maneras de diagnosticar, tenemos varias pruebas diagnósticas, como sería el pivot test, que es un test que se hace a nivel manual, los cajones, que son también test manuales, y el último test manual así más conocido es el test de Lachman, o como queramos pronunciarlo. La prueba diagnóstica que más confianza y que más específica es y que menos grado de error tiene es la resonancia magnética nuclear. Pero para hacer esta resonancia, primero, normalmente tenéis que pagar porque por la seguridad social, de manera rápida, es raro que os puedan dar acceso a ella. Y lo segundo, tenéis que esperar un poco a que el proceso inflamatorio baje, porque si no puede haber errores en esa resonancia magnética. También hay gente que es muy fina haciendo ecografía y puede ver indicios de que ese ligamento cruzado anterior esté roto, pero es una prueba bastante más complicada de hacer y, como digo, tenéis que dar con un profesional muy capacitado y que tenga mucha formación en ello. Una buena valoración incluye el apartado funcional. No os olvidéis de esto. ¿Qué quiere decir eso? No solo tiene que ver lo que tengáis a nivel estructural, sino cómo estáis a nivel funcional, qué cosas podéis hacer en vuestro día a día, qué actividades, cómo está la movilidad de vuestras rodillas, cómo os notáis a nivel de fuerza, si estáis inestables, si no. Todas estas cosas influyen mucho en el diagnóstico y luego influyen mucho en el pronóstico, en qué se va a poder hacer después y en el momento en el que os vean. Esto debe ser clave y nunca os quedéis solo con un diagnóstico de imagen, porque, como digo, hay gente incluso que se rompe el ligamento cruzado anterior, que es la estructura por excelencia que más suele preocupar a todo el mundo, y que no llega a recibir cirugía y le va muy bien. Esto también lo hablaremos en próximos episodios, pero tenedlo en cuenta de que es algo que puede suceder. Y lo que nos importa a todos es nuestra funcionalidad, cómo nos desempeñamos o cómo nos desenvolvemos en el día a día, mucho más que cómo esté la estructura mientras tengamos la articulación protegida por el resto de estructuras. Incluso ya se están viendo casos, hay muchos estudios, muchos papers australianos sobre todo, de gente que está volviendo a regenerar su ligamento cruzado anterior con protocolos de bracing, con alguna estructura de rehabilitación y son muy interesantes. Por último,
quiero que tengas muy claras cuáles son tus próximas 4 metas las próximas semanas, pase lo que pase, una vez hayas hecho o hayas recibido este diagnóstico, o si te acabas de lesionar y todavía estás esperando a un diagnóstico. Lo primero de todo, tienes que gestionar la inflamación. Esto es clave. No puedes estar provocando que tu rodilla se inflame un día sí, otro también, forzando continuamente, porque eso no ayuda en nada a que la recuperación sea buena y puede generar consecuencias mucho más graves. Recordad el protocolo Peace and Love que he mencionado antes, repasarlo y ponerlo en práctica. Lo segundo, intentad alcanzar la extensión completa. Esto es un punto muy importante. Si conseguimos desbloquear otra vez la extensión completa de la rodilla, que suele ser lo primero que se ve limitado, tenemos la marcha asegurada, porque la flexión, aunque la tengamos limitada, teniendo un poquito, ya se puede andar prácticamente. Y a partir de unos 90 grados ya se puede prácticamente correr. Por tanto, la extensión es nuestro milestone o nuestro objetivo principal en cualquier recuperación, estéis en el estadio que estéis. Y obviamente si estáis recién operados o han operado hace tiempo, y si todavía en vuestra rehabilitación no se han centrado en eso, tenéis un problema, porque la extensión os va a desbloquear el cuarto punto que ahora diré, y el tercero también. El tercer punto es reactivar vuestro cuádriceps. Es el músculo por excelencia que se duerme una vez ha sucedido esta lesión de rodilla. Se atrofia, aunque hay una atrofia general a nivel de la pierna, este músculo, que es uno de los principales estabilizadores de la rodilla y que trabaja de manera sinérgica con el ligamento cruzado anterior, se pierde y tenéis que estimularlo, tenéis que buscar contraerlo. Utilizad herramientas como la imaginería motora. Imaginad que contraéis vuestro cuádriceps, contraedlo en vuestra mente. Y luego, si no os duele, apretad el cuádriceps todo lo que podáis, con ejercicios de extensión y con herramientas o con ejercicios que veáis en mis redes sociales o que os recomiende cualquier profesional capacitado para ello. También trabajad el resto de grupos musculares, ya sea gemelos, sóleos, isquios, glúteos, toda musculatura de la cadera es importante, la musculatura del pie, el complejo pie-tobillo es clave, el abdomen, el miembro superior, dadle caña a todo, aunque la rodilla os impida cosas, podéis adaptar ejercicios y seguir trabajando, y esto os va a llevar a un estadio superior en vuestra recuperación y os va a avanzar muchísimas cosas. No tengáis miedo de hacer ejercicio, esto es clave. Por último, caminar sin cojeo. ¿Cómo camino sin cojeo? Lo he dicho antes, recupero la extensión completa, tengo algunos grados de flexión y reactivo mi cuádriceps. Si tengo la extensión completa, voy a tener acceso a la marcha y lo único que vais a tener que hacer es ejercicios lentos, marcando los ritmos e intentando recobrar esa marcha normal. Pero si ponéis en práctica este orden, todo va a ser muy fácil. Y si volvéis a andar siempre respetando que no haya dolor, que no haya inflamación y hacéis ejercicio basando en estos puntos, todo va a seguir para adelante. Por tanto, esto sería un poco el capítulo de hoy. Como estáis viendo, más o menos saldrá un capitulito al mes. Espero serviros de ayuda, espero que si tenéis a alguien que le haga falta esta información, que se la mandéis. Y si tenéis alguna duda, cualquier cosita, no dudéis en contactarme por redes sociales, no dudéis en buscar información, en buscar educaros y, como digo, empoderaros en vuestra salud, porque es vuestra responsabilidad. Los profesionales de la salud estamos para ayudaros y estamos para guiaros, pero el que va a mejorar, el que se encarga de mejorar, es la persona que tiene su rodilla lesionada. Y si esto no lo tenéis en cuenta, vamos malamente. Así que nos vemos en próximos episodios y espero que os haya gustado mucho. Dejadmelo en comentarios y no dudéis en seguirme en redes sociales o en comunicaros conmigo si necesitáis cualquier cosa. Un saludo.